La gripe española de 1918 o la influencia de 1918, también conocida como la histórica Gran Pandemia, cobró la vida de aproximadamente 100 millones de personas, con la característica de que fue en un tiempo bastante corto, oscilando entre el 10 y el 20% de la población mundial. Un dato importante es que afectaba a personas de edades entre 20 y 40 años y de igual manera en animales como el perro y el gato a finales de la Primera Guerra Mundial. Algunos de los nombres que era llamada la enfermedad en plena guerra era pandemia de moda, el soldado de Nápoles, la fiebre de 3 días, entre otros. El nombre de gripe o influencia española se debió a que la mayoría de potencias mundiales habían escondido la pandemia, mientras que España publicaba de manera continua el número de casos que se presentaban en cada ciudad. La enfermedad había sido notoria en diferentes partes del mundo, aunque el primer caso conocido fue el del cocinero del campamento de Kansas llamado Gilbert Mitchell. Este se presentó con fiebre y dolor de cabeza al dispensario militar y en un transcurso de varias horas había alrededor de 100 casos por tratar en marzo de 1918. Sus síntomas eran fiebre muy elevada, dolor de cabeza, dolor de oído, malestar general, diarreas y vómitos, y de forma poco habitual, dificultad para respirar y hemorragias nasales. En su gran mayoría, las muertes eran causadas por neumonía bacteriana, que resultaba su principal complicación, tomando en cuenta que fue 10 años más tarde donde el científico Alexander Fleming descubrió la penicilina en el año 1928. Los medios de aquella época, periódicos y panfletos hablaban de aguas medicinales, elixires, tónicos y remedios caseros, mientras el personal de salud recomendaba el uso de aspirina en gran cantidad, cosa que sería totalmente contraindicado en este tiempo. Se decía que fumar en gran cantidad era una forma directa de acabar con el virus. Una gran medida tomada por Alemania y fue adoptada por las grandes potencias mundiales fue el uso adecuado de la higiene, y esto pudo disminuir el número de muertes y de enfermos. Aquellos que manifestaban los síntomas lo aislaban por 2 semanas porque podrían propagar la enfermedad. También de forma obligatoria se recurrió al uso de máscaras de telas para evitar el contagio. Mientras más personas se aglomeraban, más podía el virus expandirse, y es entonces que los lugares públicos, las fábricas, los talleres, los circos y teatros se suspenden y se desinfectan. Se suspenden las clases y se evitan las importaciones. Su segunda oleada fue a principios de 1919, pero fue más débil al estar inmunizados y desapareció de forma espontánea en 1920. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Soy Rogelio Estrella, esto es ¿Sabías qué?